Vamos a abrir nuestra Biblia en la Epístola a los Gálatas, en el capítulo 4 y el verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bueno, acá vemos al apóstol que nos muestra una familia natural, en relación natural, y familiares para ilustrar lo que es la relación espiritual con nuestro Dios. Vemos que en su sabiduría nos muestra con simples hechos su gloriosa verdad. Bueno, vemos la calidad que poseemos. Al ser niño, dice, vemos que poseemos todo, pero al ser niños o carnales, no llegamos a disfrutar de nada. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que realmente tenemos a nuestra disposición. No llegamos a discernir la riqueza de Dios. Y bueno, a veces por años no queremos aprender la manera de Dios. Queremos andar a nuestro antojo. Y la criatura, si no tiene una mamá y un papá firme y con mucho amor que le enseña, bueno, llega a ser un niño mal educado, un niño que no aprende, un niño que se opone a todo. Y así a veces el creyente no quiere aprender las maneras de las inescrutables y extendida gracia. Porque el Señor no nos obliga, pero sí nos pone todo a nuestra disposición. Y sabemos que todo esto es solo por fe. Y como no queremos aprender y nos queremos manejar por nosotros, llegamos a conducirnos como esclavos y no sabemos disfrutar de este primero nuestro hermano mayor, y cuando entendemos que pasa a ser nuestro prometido o amado. Hermano, si no sabemos disfrutar como nuestro hermano mayor, no entendemos esto. Un hermano mayor siempre cuida al menor. Los que han tenido hermanos mayores, siempre hay algún hermano que sale y defiende al menor. Bueno, yo de la pareja de mis padres fui sola y hubiera querido tener un hermano o una hermana mayor para, bueno, en quien a veces, e incluso consultar cosas.
Pero nosotros tenemos un hermano mayor, la cual es Cristo. Y cuando le conocemos como ese hermano mayor, en la cual podemos confiar, bueno, después ahí Él comienza a revelarse a nosotros como el amado. Pero a veces, hermano, hablamos del amado, pero no le conocemos ni como el hermano mayor. Y ahí no sabemos disfrutar todo lo que está a nuestra disposición. Y esto es lo que dice acá el verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Nos conducimos como esclavos. Nos dirigimos al Padre como si fuera un patrón que está con un látigo en todo momento para castigarnos. Y no es así. No es así. Escuchábamos hoy y me gozaba como Dios, a pesar de la rebeldía de Israel, Él estaba siempre dispuesto a abrazarlos y recibirlos. Hay un versículo que dice: en toda angustia de ellos, yo estuve con ellos. Pero ellos no conocían esto. Y hermano, a veces no difiere de nosotros. A veces queremos prendernos, guardar la ley y tener un Dios lejano cuando tenemos un Padre tan cercano. Un Padre tan cercano, hermano. Y realmente no conocemos y estamos como un esclavo. Este hermano mayor es Cristo. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 8 y el verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjese, está hablando el primogénito, el hermano mayor. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjese, hermano, cómo realmente el apóstol Pablo llegó a entender esta gloriosa verdad. Cómo él llegó a entender que teníamos aquel hermano mayor, el primogénito, el Hijo de Dios. Y dice a los que predestinó. Bueno, sabemos que hay una doctrina de la predestinación. Y que ellos dicen que desde el vientre de nuestra madre somos predestinados, algunos para salvación y otros para perdición. No hay nada más mentiroso que esto. Porque si no, no estaría aquel corazón de la Biblia que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todos los que en Él creyesen sean salvos. Todos. Bueno, entramos en la predestinación una vez que aceptamos a Cristo. ¿Predestinados para qué? Para realmente un día gozar con el Señor. Pero en sí la salvación es para todos. Y el que no entiende dice: no, unos están predestinados para salvación y otros para perdición. Eso no vaya nunca a creer. La salvación es para todos. Hoy el hermano decía que Dios, vamos a decir, envió a todos, a Israel y luego a todo el mundo, a los gentiles y a todos. Qué glorioso, hermano, como el Señor nos habla también y nos abre los ojos en estas cosas. Bueno, seguimos viendo. Dice que es un primogénito.
Y sabe una cosa, este hermano mayor, a pesar de lo cabeza dura que somos a veces, nunca se avergüenza de llamarnos hermanos. A veces hay algún hermano que por ahí anda caído, o que nosotros pensamos que está caído, y le vemos por una vereda y nos cruzamos por la otra. No queremos ni siquiera saludarle. ¿Por qué? Porque nos avergonzamos. Pero vea lo que dice Hebreo, la epístola a los Hebreos, en el capítulo 2 y el verso 11 y 12. Dice, porque el que santifica, ¿quién es? El Señor Jesús. Y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Vemos acá, dice que el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hermanos, como dije, cuántas veces nos avergonzamos de aquellos hermanos, niños o carnales, olvidando, hermano, que nosotros una vez, cuando vinimos al Señor, hicimos cosas y a veces, ya, como David, ¿no? También hacemos cosas que no agradan al Señor. Pero aún así el Señor no se avergüenza de nosotros. Aún así el Señor, hermano, está ahí. Esa es la gracia, hermano. Pero, como dice el verso 3 de Gálatas, vamos a Gálatas. Así también nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. El hermano recién decía que cuando Israel salió de Egipto, trajo mucha contaminación, trajo muchas cosas. Y cuántas veces, hermano, cuando algún hermano se desliza, va al mundo y viene como una oveja cuando entra en el cadillal, lleno de cadillo. Y realmente pasa y raspa. Y allí están los hermanos espirituales. ¿Para qué? Para empezar a quitar el cadillo por medio de la palabra. Pero ¿cómo vamos a quitar el cadillo? ¿A los tirones? ¿De mala manera? No. Dando la palabra y con amor. ¿Sabe que la palabra dada con amor penetra? Y si el hermano ya vino es porque sintió su necesidad. Pero a veces viene el hermano lleno de cadillo. Y lo único que hacemos es, y este viene acá, y mira después de todo lo que hizo, mira lo que viene a hacer. Y viene como si nada hubiera hecho. ¿Y a dónde va a ir? ¿A dónde va a ir, hermano? Dice Gálatas capítulo 6, y vamos a leer, hermano, el verso 1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si alguno, podríamos poner, se llenó de cadillo, vosotros que sois espirituales, tomá un palo y empezá a decirle por qué hiciste esto. Ah, no, la Biblia no dice eso. Dice vosotros que sois espirituales, restaurales, retándole bien. Y no vuelva a hacer eso. No, dice, con espíritu de mansedumbre. Qué bárbaro, hermano. Qué manera de enseñar del apóstol. ¿Y qué más dice?
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermano, no estamos libres. Dice allá en Corintios, el que piensa estar firme, mire que no caiga. A veces decimos, no, pero yo no voy a hacer eso. No, mirá. Y cuando confiamos en nuestra propia fuerza, de seguro ya estamos descendiendo. Porque si el Señor está con nosotros y nos ponemos bajo Él y bajo su ayuda, el Señor me va a guardar. El Señor me va a guardar. Pero humildad, hermano. Y dice, con mansedumbre. Y seguimos. Pero cuando vino el cumplimiento, dice el verso 4, del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Vemos que vino un cumplimiento del tiempo. ¿Y cuál fue el cumplimiento del tiempo? Jesús tenía que venir. Y de acuerdo a la ley, al hacerse cargo del pecado de toda la humanidad, Él sabía a lo que venía. Él en la eternidad pasada, cuando Adán fue creado, Él ya tenía el sustituto para cuando si Adán fallaba, venir y redimirnos. Y vemos que allá su hijo le dijo, yo iré, Padre. Ya estaba eso previsto. Yo iré, Padre. Y Dios Padre sabía que su hijo no iba a fallar. Él sabía que iba a venir y iba a cumplir, hermano. Y por esa actitud de gracia, de Él venir y tomar sobre sí todas nuestras cargas, todos nuestros pecados, hermano, y subir a la cruz y morir bajo la ley, nosotros fuimos adoptados hijos de Dios. Porque si no fuera por ese sacrificio, hermano, que Él tomó y se hizo maldito, y el capítulo 3 dice, el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Él siendo un ser santo, sin pecado, se hizo pecado por nosotros, hermano. Tomó nuestro lugar. Hermano, nunca debemos olvidar que no es por nuestro mérito, es por los méritos de la cruz de Cristo, que allí Él tomó nuestro lugar, hermano. Porque usted y yo estábamos desterrados de la gloria de Dios, exonerados, echados fuera. No teníamos entrada, y bajo la ley no teníamos entrada, hermanos. Pero gracias a Dios, que allí vino la gracia personificada, y tomó nuestro lugar, el suyo y el mío. Y allí subió a la cruz, y Él se hizo maldito. Y dice, y llegó la gracia y nos adoptó. Como dije ya que en la ley no teníamos entrada, era solo para el judío. Para el judío. El gentil estaba excluido. Pero la gracia, hermano, ¿qué hizo? Nos niveló. La gracia nos niveló, pues nos redimió. Los que estaban bajo la ley y nos adoptó como hijos. Antes éramos nada, ahora tenemos una calidad de hijo. Usted y yo ya no somos esclavos, no somos alguien que no nos podemos acercar al trono de la gracia con temor y temblor, sino confiadamente, dice,
¿Por qué? Porque tenemos una calidad de hijo, hermanos. ¡Qué glorioso! Y todo por la gracia. Todo por la gracia. ¿Cómo, hermanos, nos vamos a valorar esta inmensurable gracia? Como los que no entienden, dice, ellos lo único que saben hablar es de la gracia. Pero ¿y cómo nos vamos a hablar de esta gracia si esta gracia es Cristo mismo? Dando su vida por nosotros. Antes éramos nada y ahora tenemos una calidad de hijo. Versos 6 y 7. Y por cuanto sois hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bueno, dejamos de ser esclavos. El esclavo no puede usar nada de lo que tiene su Señor. No tiene, vamos a decir, ese poder de decisión. Es un esclavo. Él no puede tocar nada, pero el Hijo sí. Hermano, y no solo nos hizo adoptar, nos llevó y el Padre nos adoptó como hijos, sino que también somos herederos de Dios, de todo lo que Dios le dio a Jesús, también nos dio a nosotros, hermano. Todo por ese sacrificio de la cruz. ¡Qué glorioso! Bueno, el verso 6 dice, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Abba, Padre. Significa una manera de hablarle muy confiadamente, como una criatura le habla al Padre. Y le habla y le dice, papi, vos sabés que yo quiero esto. Y sabe que el papi le va a dar. Y significa papito mío. En este versículo 6 vemos que el Espíritu de su Hijo viene a nosotros. Es importante aclarar esta parte para no entrar en error. Ayer hablábamos de los hermanos bautistas, los neotestamentarios, y que decían que el tiempo de las lenguas cesó, ¿no? Y nosotros somos llenados con el Espíritu Santo. Pero cuando aceptamos a Cristo, sabemos que Cristo fue tanto humano como divino. Y Él como Hijo tiene su Espíritu. Y usted y yo al aceptar a Cristo, el Espíritu de su Hijo enviado por el Padre vino a nuestro corazón y mora allí. Es como que una parte de ese Espíritu entró en el corazón de todos. Por eso es que todos, por medio de Jesucristo, somos hijos del Padre. Somos adoptados, pero con todos los derechos de hijo. El Espíritu de su Hijo vino a nosotros, no el Espíritu Santo del Padre. Está hablando del Espíritu de su Hijo, enviado por el Padre a nuestro corazón y mora allí. Evangelio de Juan, capítulo 16. Hay veces que aún entre nosotros hay hermanos que no separan esto. Y el capítulo 14, perdón, hermanos. Y el verso 16 y 17. Fíjese, Jesús hablándole a los discípulos. Ya el Espíritu de Él estaba en ellos. Pero fíjese lo que le está diciendo Jesús a los discípulos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador
para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjese, acá le está hablando de ser llenado, o sea, de la promesa del Espíritu Santo a sus vidas. Fíjese cómo el Señor les muestra ello. Dice, os dará otro, el divino pero humano, pues Él era Dios en carne. Él fue y vino primero a nosotros. El Evangelio de Juan capítulo 15 vamos a ver. El verso 26 y 27. ¿Y para qué necesitamos este Espíritu? Jesús le sigue hablando. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Dice que el Espíritu, el Consolador, procede del Padre. Por eso es que realmente ahí el Espíritu del Padre y del Hijo vienen a nosotros, el Espíritu de verdad. Hermano, qué glorioso. Nosotros podemos entender esto. En el capítulo 14, verso 16, dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Vea lo que dice, otro consolador, o sea, otro que al recibir a Cristo, recibimos el mismo Espíritu de Cristo, y luego viene el Espíritu del Padre, como fue en Jesús. ¿Y eso dónde lo vemos? En Lucas capítulo 3. Vamos a ver. Jesús ya tenía un Espíritu Santo, porque Él era Dios, pero necesitaba el Espíritu del Padre, o sea, la llenura de la promesa del Espíritu Santo. Fíjese, y ahí nosotros vemos a la Trinidad. Lucas capítulo 3 y el verso 22. Vamos a leer el 21, hermanos. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. ¿Cómo no se iba a abrir? Allí estaba una de las personas de la Trinidad. Allí estaba el Hijo amado. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo. Acá vemos a la Trinidad, hermano. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vemos al Hijo allí cumpliendo. En otro lugar dice que Juan no le quería bautizar, pero él le dice, es necesario, dice. ¿Pero para qué? ¿Para sepultar pecados? No, sino para que quede como una ordenanza, Y dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Acá tenemos al Espíritu del Padre descendiendo sobre su Hijo. Y a su Hijo, el Santo Varón. Y dice, y vino una voz del cielo, el Padre complacido. Dice, tú eres, le dice, qué glorioso, mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Padre estaba complacido con su Hijo.
Él estaba complacido, pero nos muestra la Trinidad. Nos muestra la Trinidad. Y si sobre la segunda persona de la Trinidad, siendo sin pecado, con una naturaleza santa fue así, en nosotros con la calidad de hijo también debe ser así, hermanos. ¿Y para qué? Nos preguntamos, ¿para qué? Y bueno, vamos a volver a Juan capítulo 16, el versículo 12 al 15. Jesús, hablando con los discípulos, le dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vemos el verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, hermano, necesitamos, si usted todavía no es lleno con el Espíritu Santo, esa es una promesa que está hecha para cada hijo. Y necesitamos, hermano, esa llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser guiados a toda verdad, para ser revelados por el Señor. Por supuesto, si es que buscamos la revelación, porque el Espíritu Santo no nos va a obligar, pero al ser llenados con el Espíritu Santo, nosotros vamos al Padre y decimos: Señor, revélame a través de tu Espíritu Santo tu palabra. ¿Y qué pasa? La revelación comienza. Y además tenemos allí poder, como el hermano decía hoy. Muchos tienen temor de echar fuera demonios y de orar con autoridad sobre las cosas. No, tenemos autoridad por medio del Espíritu Santo, y también tenemos revelación de la palabra por medio del Espíritu Santo. Y esto es lo que le falta a nuestros hermanos, que dicen que el tiempo de las lenguas pasó, que ya fue. Y hermano, y sabe, por mucho tiempo también, aún en el mensaje nuestro, se evitó hablar en lenguas. Ayer hablábamos cómo es, en qué orden. No es que vamos a comenzar a hablar y vamos a cortar la predicación. Pero Pablo le dice: yo hablo más que todos vosotros. Yo hablo más. Necesitamos, y mayormente para este tiempo. Por eso le digo, hermano, y acá le habla, yo tenía 9 años, hermano, cuando el Señor me llenó con el Espíritu Santo, y me ha guardado de tantas cosas, y me ha guiado en tantas cosas, porque el Espíritu Santo dice, pero cuando venga, dice el verso 13 de Juan 16, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿A dónde oyere? Lo que el Padre y el Hijo están allí conversando. Él viene y nos trae al corazón y nos revela, hermano. Y es como que nosotros estamos allí, en esa reunión en los cielos, junto al Padre y junto al Hijo. Por eso qué importante, hermano. Y nuevamente le insto, si hay alguno que todavía no fue llenado, busque la llenura. Y si usted sabe que hay hermanos nuevos, instele por la palabra, no obligando, pero a buscar la llenura del Espíritu Santo.
es necesario, y mayormente en este tiempo, cuando muchos falsos cristos han salido y falsas doctrinas han salido, para no ser engañado, porque el Espíritu Santo le va a decir, cuidado, le va a mostrar como un semáforo la luz roja. Esto es lo que el Espíritu Santo va a hacer, porque el Espíritu Santo dice que no va a guiar a toda verdad. El verso 14 dice, Él me glorificará, porque tomará, esto es lo que les decía, Él está allí escuchando esa conversación entre el Padre y el Hijo, y allí está, el Espíritu Santo está escuchando, y el Padre y el Hijo dice, vos sabés que mi hijo fulano, le dice el Padre, está buscándome de esta manera, y el Hijo dice, hay que revelarle, y el Espíritu Santo está escuchando, y ahí viene el Espíritu Santo, y viene y nos revela en nuestro corazón. Y por ahí usted, no sé si a usted le ha pasado, a mí por ahí a la noche, el hermano decía a veces, hermano Fernando también decía, a veces tenemos enfermedades y cosas, pero cuando estamos en medio de grandes dolores, viene un versículo a nuestra mente, y el Espíritu Santo empieza a revelar. Y no olvidamos del dolor, hermano. No olvidamos. Y el Espíritu Santo empieza a hablar a nuestro corazón. Y esto es así, así, así. Y bueno, ahí viene. Y nos comenta lo que el Padre y el Hijo están hablando de algo lindo para nosotros. Eso es lo que Él nos trae. Todo lo que tiene el Padre, dice el Hijo, es mío, el verso 15. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. El Hijo goza de todo lo que tiene el Padre, de la misma naturaleza del Padre. Y el Espíritu Santo viene y nos revela eso. Viene y nos revela, para que seamos guiados por el Espíritu Santo y sea revelada su palabra de gracia en nosotros. Hermano, qué importante es el Espíritu Santo. Qué gloriosa transformación, hermano, nos dio. Vemos en el verso 6, allá en Gálatas. Yo sé que nos estamos deteniendo un poco en esto, pero era importante, hermano. Es importante en algunas partes detenernos más. ¿Por qué? Porque son cosas que a lo mejor son sabidas, pero a veces nos queremos olvidar. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Y cómo podemos descubrir nuestra herencia? A través de la revelación del Espíritu Santo en su palabra. Hermano, abrimos la Biblia y nos encontramos que ya no somos esclavos. Y nuestros hermanos que no tienen ese mensaje, dicen nosotros somos esclavos. No, nosotros somos hijos. Tenemos una calidad inalterable de hijo y herederos de todo lo que el Señor ganó para nosotros, hermano. Solo tenemos que tomar esa provisión. Solo tenemos que tomar esa provisión. Hermano, éramos un esclavo, éramos un don nadie y pasamos a ser hijos. Muchos creen que la salvación nos devuelve a la posición del primer Adán antes de su caída. Es decir, que somos salvos del pecado y restaurados a inocencia, así como el pecado es contrarrestado y nada más. No, no es así, hermano. Esto no es así. Esto es falta a la verdad. Si así fuera, sería una desgracia eterna en la sabiduría y poder de Dios. No somos criaturas en el primer Adán. No, fuimos y somos hijos en el último Adán. Somos hijos, hermano. Tenemos una calidad, la misma calidad de hijo de Cristo.
con los mismos derechos delante del Padre. Primera de Corintios capítulo 1 y verso 2. Hermano, qué glorioso, hermano. Dice, se dirige el apóstol Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús y amados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Fíjese, con todos los santificados y amados santos. Aquí dice hacer, no. Nosotros somos santos, somos llamados santos por Cristo. Cristo ganó este lugar, hermano, para nosotros. Él lo ganó. Ese título es nuestro, porque Cristo lo ganó. Cristo lo ganó. Y como hijos en Cristo somos santificados. En Adán éramos terrenales, en Cristo somos celestiales. En Adán fuimos naturales, en Cristo somos espirituales. Antes éramos siervos, ahora somos dueños de todos. Hermano, ahora somos dueños de todos. Ahora podemos disponer y decir, Señor, aquí estoy, necesito esto en cuanto a lo espiritual. Y el Padre se cree que no va a negar. Si yo le estoy diciendo, Señor, espiritualmente necesito esto. Señor, no entiendo esto. Señor, quiero gozar esto. Dice que con Él nos dará todas las cosas. Todas las cosas. Estamos hablando siempre de lo espiritual. Lo natural es una añadidura nada más. Pero nosotros en este tiempo, hermano, buscamos lo espiritual. Buscamos lo espiritual, que es lo eterno. Es lo eterno. Y realmente, hermano, somos dueños de todo. La provisión. La provisión está. Y ahora ya no estamos solos, sin pecado. En el primer Adán, ahora somos participantes de Cristo y de su naturaleza misma que está en nosotros. Ya estamos sin pecado. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo está en nosotros. Ya no hay pecado en nosotros. Porque la vida de Cristo está en nosotros. Y la vida de Cristo no sabe pecar. Y así tenemos que conducirnos. ¿Quién peca? Esta carne. Esta carne peca. Pero la vida de Cristo que está en usted. Oh, si pudiéramos tener una ventanita acá. Y ver, hermano, a Cristo dentro de nosotros. ¡Qué glorioso sería! Ver ese santo dentro de nosotros, que nos hace participantes de su santidad. Hay hermanos que todavía condenan al hermano, pero están condenando a la carne, porque a Cristo no le puede condenar y no le dejan entrar. Y esto es lo que dice, no le dejan entrar al Señor. ¿Cuántas veces le echaron de la sinagoga? Aquel que él había sanado. Y le dice, Señor, dice, me echaron fuera. Él le dice, primero me echaron a mí. Hermano, cuando a usted le echan de un lugar, de alguna iglesia, hoy se usa la palabra, como leíamos en Tercera de Juan, excomulgar. Al Señor lo excomulgaron también. Por eso lo llevaron a la cruz los religiosos. Pero sabe una cosa, que la vida de Cristo que está en nosotros no puede ser excomulgada, porque estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Qué glorioso, hermano. Qué glorioso, hermano. Qué provisión, hermano. Y esto no es porque decimos, bueno, vaya y peque y viva como quiere. Pero, hermano, la carne no sabe otra cosa. Y lo que mejor le sale, decía un hermano, es el pecado, ¿sí?
Pero sabe una cosa, que Pablo dice, el pecado no se enseñoreará más de vosotros, dice. No se enseñoreará. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo está en nosotros, hermano. Y bueno, seguimos adelante, verso 7. Ya no somos esclavos, somos hijos. Y por ser hijos somos herederos. Y todo lo que tiene el Padre por medio de Jesucristo. Los siervos no conocen esta relación con el Padre y no pueden tener comunión con Él. Los hijos sí pueden tener comunión con el Padre. Los siervos poco conocen de su Señor. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15. Qué glorioso, hermano, cuando llegamos a entender esto. A mí me costó años, Siempre me acuerdo cuando aquel hermano predicó. Dijo, la nueva creación no peca, dice. El Hijo de Dios no peca. Y yo salí de allí, era jovencita, tendría 20 y pico de años. Y le digo a mi marido, que no vamos a pecar, yo peco todos los días. Es un mentiroso, ¿no? La palabra dice, hermano. Y cuando entendemos esto, ya dejamos de mirar al hermano. Ya dejamos de mirarle. ¿Por qué? Porque entendemos que su carne nomás le está ganando por un tiempo. Pero de seguro la nueva creación lo va a levantar, hermano. La nueva creación no va a quedar ahí, porque ella no se va a sentir a gusto. Y va a realmente obrar en la vida del hermano. Dice, ya no os llamaré siervo, porque el siervo, dice el Evangelio de Juan 15:15, ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Bueno, eso es cuando el creyente viene recién al Señor. Primero comienza como un amigo, después como un hermano. Y en este mensaje, los que ponemos atención y le comenzamos a buscar, le llegamos a conocer como el amado prometido. El amado prometido. Seguimos viendo en Gálatas, capítulo 4. Dice, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ve acá lo que el apóstol Pablo le está hablando. Le está hablando a estos hermanos de Galacia. Dice, no conociendo a Dios. Hermano, el que quiere servir bajo la ley, vive bajo un yugo de esclavitud. No es libre. Está como un esclavo. Y se le compara a una adoración de sí mismo. ¿Por qué? Porque se quiere perfeccionar a sí mismo por sus propios esfuerzos. Hermano, si intento crucificarme y perfeccionarme a mí misma, soy culpable de idolatría, y a causa de esa actitud Dios es puesto a un lado. Le digo, no alcanza lo que tú hiciste, no alcanza que hayas mandado a tu Hijo Jesucristo a la cruz, y ese sacrificio no me sirve. Yo solo puedo ser buena, puedo cumplir por mí misma. Pobrecita de mí, ¿verdad? Y pobrecito de aquel que se pone bajo la ley para tratar de agradar a Dios. Vemos a aquel fariseo en Lucas capítulo 18, versículo 11. Vamos a leer el 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano.
El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Fíjese lo que dice, oraba consigo mismo. ¿Y por qué oraba consigo mismo? Porque él se justificaba. Él no estaba bajo la justificación de Dios. Él se justificaba. Y dice consigo mismo de esta manera: Dios, qué actitud fea. Te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y seguramente le habrán faltado dedos de las manos para apuntarle al publicano, hermano. Y dice la palabra, oraba consigo mismo. Se estaba idolatrando a sí mismo. Estaba dejando de lado que tenía un Cristo Salvador delante. No conocía, era un necio, un tonto, sin sesos, como dijimos el otro día. Y seguía: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Estaba comprando su salvación. Y verso 13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Que el Señor nos dé este espíritu, hermano. Nunca pensar que es por nosotros. No olvide esto, que todo es por gracia. Y el verso 14 dice: o digo, dice, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué glorioso, hermano. Él se puso bajo la gracia. ¿Y quién es el que se pone bajo la gracia? Y Dios le va a decir: andate, para vos no alcanza. Esta gracia inescrutable, inalterable, inmensurable, el Señor siempre bajo la gracia nos va a recibir. Dice que al altivo lo mira de lejos, y al humilde, dice, Él, dice Salmo 18, dice, inclina, dice, las nubes de los cielos y nos mira, hermano. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso, hermano! Cuando llegamos a entender esto, que no es por esfuerzo propio, es que no es por justicia propia, que todo lo que tenemos es por gracia. Todo es por gracia. Hermano, cuando entendemos esto, estamos recién empezando a dar un paso hacia adelante. Mientras tanto, estamos detenidos. Vamos a dejar aquí